El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Recapitulando un poco sobre lo que vimos en Apocalipsis capítulo 22, llama la atención este versículo 11 en adelante. Injusto, desde luego, porque hace el mal. A esa persona injusta, la sentencia del último capítulo de la Biblia para esa persona es: tranquilo, siga haciendo el mal y siga haciendo su inmundicia aún. No has aceptado la redención, no has aceptado a Cristo Jesús, no has aceptado el sacrificio expiatorio, no has aceptado la voluntad del Padre, no has aceptado que la gracia ha sido derramada en Cristo Jesús, no has aceptado que el Espíritu Santo está llamándote para que seas convencido de pecado, de justicia y de juicio, pues entonces sigue en ese caminar. Pero al que persevera en haber creído en Cristo Jesús, la Escritura le dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. Es decir, una constante. Siga practicando su vida en el Espíritu. Sígase santificando todavía en el crecer hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Santos porque hemos sido apartados para Dios. Entonces, estas tribulaciones que se narran en todo este libro, realmente lo que hacen es marcar una frontera entre aquel que a Dios ama y aquel que lo desprecia. John, me dirás, ¿y entonces cómo hago para practicar la justicia todavía y cómo hago para santificarme todavía? Eso me lleva a nuestro salmo inicial, el Salmo 1. Es un salmo que es realmente una canción sagrada, eso significa ser un salmo, y en el asunto de el santificarse y el asunto del apartarse y además diferenciarme de las personas que no practican la santidad, en las Sagradas Escrituras hay testimonio desde el principio de los tiempos. Entonces, este Salmo 1, quiero recordarlo brevemente, es un poema, es una canción para que nosotros podamos recordar con sencillez, porque las Sagradas Escrituras es lo más sencillo que Dios pudo diseñar para que nosotros, desde nuestra limitada manera de apreciar las cosas, reconociendo que somos seres humanos limitados, pues podamos entender cuál es y de qué se trata la voluntad del Padre desde todos los tiempos para la raza humana. Entonces, el Salmo 1 comienza al igual que en Apocalipsis capítulo 22, se narra una bienaventuranza. Dice la Escritura: bienaventurado el varón. Estoy en el Salmo 1 y quiero que demos un breve repaso de ese salmo que para nosotros es algo ya aprendido. Es más, te invito a que memorices este salmo. Son unos cortos versículos, pero que te servirán en cualquier momento de tu existencia. A veces no tienes la Biblia a la mano, a veces no puedes escuchar el audio de las Sagradas Escrituras, pues simplemente lo vas repasando en tu mente. Bienaventurado el varón. Comienza entonces el libro de los Salmos con una bienaventuranza. Una bienaventuranza ¿para quién y para quiénes? Es una bienaventuranza dirigida a toda la raza humana. Pero no a todos los seres humanos este salmo les aplica en la bienaventuranza con la que el salmo comienza, porque especifica inmediatamente acerca de ese bienaventurado que no anduvo en consejo de malos. Obviamente nosotros con la perspectiva que ya tenemos del nuevo pacto, entendemos que nosotros hemos sido llamados de tinieblas a luz admirable, que hemos pasado del poder de Satanás que nos mantenía sumidos en nuestra ignorancia, esclavos del pecado, y ahora estamos trasladados al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por el accionar del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con la deidad, todas aquellas personas que han tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesús,
con el Padre y con el Espíritu Santo, podemos marcar también una frontera entre lo que fuimos y lo que de ahí en adelante vamos siendo por nuestra nueva naturaleza o somos por nuestra nueva naturaleza. Entonces, cuando ya tengo la libertad para definir si voy a caminar en la carne o en el espíritu por el nuevo nacimiento y desde luego por la renovación juiciosa de nuestro entendimiento que nos enseña cuál es el camino correcto, entonces hay una bienaventuranza desde el Antiguo Testamento para todos aquellos que perseveremos en lo que en Apocalipsis se nos invitó. Recuerda que lo que estamos mirando es una ampliación acerca de este versículo 11, en el cual la Escritura me dice, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Hay una gran diferencia entre lo que fui y lo que ahora soy en Cristo. Entonces, lo primero que recalca el salmista es aquella persona que no anduvo en consejo de malos. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar la sabiduría? Santiago nos dice en su carta que hay una sabiduría que es humana, es una sabiduría que es terrenal, es una sabiduría inclusive que es diabólica. El buen consejo que viene de Dios no lo encontramos en el mundo, no lo encontramos en el ser humano no renovado, no lo encontramos en las tinieblas. El buen consejo lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Bien dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿De dónde me nutro para aconsejar mi alma? Es que inclusive nosotros, guiados por el Espíritu Santo, como ya dijo el apóstol Juan en una de sus cartas, que nosotros ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos enseña todas las cosas. Entonces nos lleva a la lectura juiciosa de la palabra, en nuestro caso que ya está completa. Mira que cuando se escribe el libro de los Salmos, todavía faltaba gran parte de las Sagradas Escrituras por ser llevada a la humanidad por parte del Espíritu Santo, que es el que inspira a los sagrados escritores. Nosotros tenemos 66 libros preciosos de los cuales podemos tomar la palabra y hacerla nuestro consejo diario. Que no anduvo en consejo de malos porque es que las cosas empiezan por la mente y entran por el oído. De lo que alimentemos nuestra mente, de lo que entre por nuestro oído, de lo que leamos con nuestros ojos, indudablemente eso seremos. De la misma manera en que como alimento mi cuerpo, de la manera en como alimente el cuerpo, pues se verá en el exterior. Otro proverbio dice, ¿cuál es el hombre en su corazón? Así es él. El Señor Jesús fue más allá y dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra en su cuerpo, sino lo que sale de su corazón. ¿Recuerdan? Cuando los legalistas lo señalaban a ellos de no lavarse las manos, de no limpiar los utensilios, el Señor Jesús les dijo acerca de esta situación y de los alimentos impuros que ellos decían no tomar para no contaminarse, les dijo, no, es que de dentro del corazón es que salen las cosas. Así es. Del odre viejo salen cosas viejas, del hombre no nacido de nuevo, del ser humano no nacido de nuevo, salen las obras de la carne, sale la misma naturaleza de pecado, pero del hombre nuevo, del odre nuevo, en el cual se echa el vino nuevo, el del nuevo pacto, entonces podemos tomar las perlas de la sabiduría de la palabra, que no anduvo en consejo de malos. Se está refiriendo específicamente al consejo de Dios. También avanza el Salmo diciendo en esta pequeña, corta y larga reflexión, ni estuvo en camino de pecadores. Ya pasamos, como dice Santiago, del pensamiento que hay en nuestro corazón al obrar. Ya pasamos de lo que nutrimos nuestra mente y nuestro espíritu a accionar con nuestro cuerpo. Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, que presentemos nuestros cuerpos, y en el capítulo 12, que renovemos nuestra mente. Cuando dice ni estuvo en camino de pecadores, es que, recuerden, nos hemos apartado ya de él.
John, pero uno de vez en cuando peca. Sí, para eso Dios hizo provisión en Gálatas capítulo 6, y yo te invitaría a que renovaras entendimiento yendo a esa grabación que ya está ahí. Ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, primero, cuido con qué aconsejo mi vida. En segundo lugar, me aparto, gracias a ese consejo, de los caminos que a Dios no le agradan. De eso se trata la bienaventuranza. Las bienaventuranzas no solamente son las del capítulo 5 del libro de Mateo, ni varias que aparecen en Apocalipsis y en otras de las cartas, sino que también tenemos que sumar esta. Bienaventurado es el varón, el miembro de la raza humana, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando ya una persona ha decidido practicar las obras de la carne y en ella se afianza y en ella permanece, usted y yo debemos recordar que eso ya se volvió un estilo de vida. Bien dijo nuestro buen Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. No tanto por lo que hablan, no tanto por lo que dicen, ni la manera en siquiera en que se visten, sino por la forma en cómo viven. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es aquella persona que hace de su prójimo el lugar para cometer las depravaciones de su carne caída y caminar en las obras de la carne. Es aquel y aquella completamente alejados del ágape, porque el ágape es el amor que viene del Padre, el amor que hay en la Trinidad, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo y el Padre, y que nos ha sido entregado por Dios mismo para que ahora ya no seamos escarnecedores ni pagados nosotros con nuestra propia supuesta piedad y bondad. No. Recuerda que Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo en el libro de Romanos coloca como delincuentes en el pecado tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Para qué? Para que entendiéramos que en Cristo Jesús, para nosotros, la raza humana, estaba la salvación ya colocada en Él, y solo a través de Él podemos entrar a la comunión con el Padre. Entonces, a la vez que el Salmo me da una bienaventuranza, pues también me está dando una advertencia. Porque un ser humano no será bienaventurado, pues cuando se mantiene recibiendo el consejo de las personas malas. Recuerde, malo por su raíz misma de pecado y que lo lleva a cometer pecados. Entonces, no debo tener muy en cuenta de dónde me nutro para saber qué clase de vida estoy viviendo. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Pero cuando ya dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pasó de lo esporádico y casual a estar constantemente allí, como aquellos hombres que se sentaban a la puerta de la ciudad a hablar de sus sabidurías, como lo encontramos en el libro de Ruth, por ejemplo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No quiero profundizar mucho en esto, pues porque no es necesariamente nuestro objetivo ahora. Nuestro objetivo es terminar el capítulo 22 de Apocalipsis para poder regresar al capítulo 14 de Juan, pero indudablemente teníamos que hablar de esto. ¿En qué consiste y por qué estamos aquí, John, en esta charla? ¿Por qué aparecí yo en el Salmo 1? Si de pronto usted de los que llegó un poquito tarde, le estoy recordando que en Apocalipsis capítulo 22, la Escritura me dice, en el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces estamos hablando de la manera práctica en cómo yo puedo perfeccionarme en mi vida de santidad, guiado por el Espíritu Santo, para Dios y para agradar al Padre. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero no me deja ahí. De pronto pensando, bueno, ¿y ahora cómo me levanto de esta silla? ¿Cómo me aparto de este camino? ¿Y cómo cambio de consejeros? Nos dice en el versículo 2, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Desglosemos este versículo. Sino que en la ley de Dios.
Miremos, ¿de dónde viene mi consejo? Mi consejo debe venir del Señor, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Sino que en la ley de Dios, la Escritura es el libro que salió de la imprenta de Dios para que los seres humanos tuviésemos acceso a su conocimiento y a su palabra. ¿Y quién nos revela eso? El mismo Espíritu Santo, que es el que inspira a los santos hombres de Dios a escribir las Sagradas Escrituras. Porque dice 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu de Dios conoce lo íntimo y lo profundo del Padre, de Dios mismo, y que es el que alimenta en nosotros la mente de Cristo que hemos recibido a través de nuestro nuevo nacimiento. Qué interesante esto. No voy a ir ahora a 1 Corintios capítulo 2, pero vaya usted, hágase ese gran favor. Yo también me haré ese gran favor y también iré en mi momento de renovación de entendimiento personal. Ahora estamos renovando mente juntos, pero aquí me está dando una única solución. Mire que el salmista no me dice varias fuentes de consejo, de buen camino y de buena silla para sentarme. Me da una sola, la ley de Dios. En su caso, el salmista pues tenía la Torá, tenía los profetas, tenía los libros que se conocían hasta Malaquías. Pensemos así. Pero en nuestro caso, tenemos la escritura completa hasta Apocalipsis. Recuerden, y aprovecho para reiterar, a nosotros como congregación local, Dios nos ha dado la instrucción, yo diría mejor el mandato, por su Santo Espíritu, de que leamos 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, empezando por Mateo, y en 30 días estaremos en Apocalipsis capítulo 22. John, ¿y qué hago el siguiente mes ya que fui juiciosa y acabé? Pues haga lo que todo ser humano juicioso hace. Empiece nuevamente y lea otra vez los 9 capítulos hasta llegar a Apocalipsis, y así en un año te habrás leído el Nuevo Testamento 12 veces, como mínimo. John, ¿y qué hago con el Antiguo Testamento? Pues léalo también. Pero, ¿qué hace Dios con esta instrucción que nos da? ¿Ocuparnos porque nos mantenemos desocupados? No, sino que en su ley, es que es la ley de Dios. Miren, por hobby y por costumbre y también por profesión, leí muchos libros. Leí tantos libros que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos, como dice la canción. Pero cuando a los pies del Señor el Espíritu Santo me permitió llegar, tuve el privilegio de que el Espíritu Santo pusiera una Biblia en mis manos. Y empecé a leer esa Biblia, sinceramente, de día y de noche. Le cuento aquí este secreto que entre nosotros no sale, y hasta empecé a escribirla. Y entonces empecé a mirar que la fuente de toda sabiduría es Dios, pero además nuestro gran Dios la deja por escrito. Entonces empecé a mirar la Biblia no como un código de prohibiciones, como lo mira uno cuando no nace de nuevo, cuando no tiene la mente renovada, sino como un manual de instrucciones, a través del cual es la ley de Dios la que ha sido dada en mi favor, no para hacerme la vida imposible, sino para hacerme la vida viable, la temporal y la eterna. Es más, si llego a salirme de el consejo de Dios, me doy cuenta inmediatamente, porque recibo a veces consejos que no están en la palabra y los puedo desechar. O si me voy detrás de esos malos consejos, al rato caigo en cuenta y digo, esto no es por aquí. Y si estoy caminando en las sendas que no es, Dios a través de su Santo Espíritu me recuerda la palabra y me dice, John, por ahí no es. Apártate, retrocede o arrepiéntete, vuelve nuevamente. Y entonces puedo sentarme como María a escuchar la palabra del Señor. ¿Recuerdan? Ya lo hemos visto. Está el Señor Jesús con sus discípulos comiendo en la casa de Lázaro, donde están Marta y María, la una sirviendo y la otra escuchando al Señor. Marta, afanada, le dice al Señor, pero dile a mi hermana que me colabore.
Y el Señor Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, afanada, atareada y cargada, te veo. Pero esta, tu hermana, María, ha escogido lo mejor. En otras palabras, que es escucharme, porque en lo que yo le estoy enseñando, le estoy dando la ruta para la vida eterna. Entonces dice, sino que en la ley de Dios está su delicia. Piense en el postre que a usted más le gusta. Piense en el jugo que a usted más lo derrite. Piense en el mejor de los manjares que usted anhela y cuando se sienta a degustarlo le llena completamente las sensaciones. Está su delicia. Aquí no es que entonces voy a leer la Biblia porque si no la leo pues entonces me condeno. ¿Qué vaina entonces? Así pues obligado cualquiera. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cada vez que veamos la Biblia inmediatamente seamos arropados por ella para leerla, para instruirnos, para escucharla, para que cuando haya un buen mensaje abriendo las Sagradas Escrituras, en eso esté mi deleite. No sea entonces como un sacrificio, no, el gozo y la delicia de una persona nacida de nuevo debe estar en tomar del alimento que está servido en la palabra. Bien dijo Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y se refería a las Sagradas Escrituras. Así como cuando un niño recién nace, lo primero que busca es el pecho de su madre para alimentarse, porque esa leche natural del pecho de su mamá es una leche no adulterada, y con eso se alimenta, y con eso crece, y con eso se nutre, y con eso forma los huesos, y con eso forma los músculos, los tendones y los nervios, y la capacidad cerebral. De la misma manera, una persona nacida de nuevo no debe ser para ella ningún sacrificio leer y escuchar la palabra de Dios correctamente trazada. Porque si no alimentamos a un niño recién nacido con la leche del pecho de su madre, mira que hasta Moisés lo tiran al río en aquella canastilla. La hija del faraón ese día salió al río. Una de sus siervas le lleva el niño. La hermana Miriam, que estaba escondida tras los juncos, viendo el desenlace de haber lanzado la canastilla al río, corre a donde está la hija del faraón. La hija del faraón está obnubilada por la belleza del niño, pero entonces tiene un problema. Es que no puedo alimentarlo. Quisiera alimentarlo, pero no puedo porque yo no he sido la que he dado a luz. Las glándulas mamarias de las damas se accionan cuando a luz han dado. Entonces, inmediatamente la hermanita de Moisés, sin decir nada, le dice, yo le busco a la mamá para que, mejor dicho, yo le busco a alguien que se lo alimente. Alguna de las esclavas hebreas que hay por ahí. Y fue y buscó a la mamá y resultó que Jocabed, la mamá de Moisés, fue la que alimentó con su pecho de leche no adulterada a Moisés, y por eso fue que creció tan grande y tan hermoso y vivió tanto tiempo seguramente. Lo mismo ocurre cuando recién nacemos de nuevo. Por el Espíritu Santo somos guiados a la leche espiritual no adulterada, y por eso es nuestra delicia, y nadie nos tiene que rogar, ni para que mejor dicho, usted me debería estar diciendo, John, 9 capítulos apenas. Eso no es nada, yo quedo con hambre comiéndome 9 capítulos no más. Es más, yo prefiero madrugar antes y 20 o 30 o leerme un libro completo. No, John, usted está muy alcahuete. Pónganos más. Es que es lo mínimo. Realmente, mis amigos y amigas, yo no sé cómo insistirles que lean la palabra. Que quisiera como abrirme el pecho y sacarme el corazón con letreros y escribir con mi propia sangre. Leamos la palabra y que en ella esté nuestra delicia. ¿Para qué? Dice, está su delicia, la del bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, y en su ley, o sea, en la palabra, viene algo tremendo. Medita de día y de noche. Paremos un momentico en meditar. Hace muchos años, varias décadas, escuché a alguien que hablaba acerca de la palabra meditar.
acerca de la palabra meditar, él daba a entender que meditar es como rumiar. Y entonces nos colocaba la diapositiva en la que mostraba una res al final de la tarde, después de haber estado por todos los pastos, comiendo, y entonces al finalizar la tarde busca un lugar donde echarse, donde recostarse, y empieza a rumiar todo lo que se ha tragado, y vuelve y lo mastica, y vuelve y lo mastica, y vuelve y se lo traga. Ese es el meditar del cual me habla acá. No está hablando de un meditar así como no. Ahora, si usted es de los que hace pero además tiene la palabra de Dios, puede pensar en eso mientras medita. Por ejemplo, en el Salmo 1, por ejemplo, en el Salmo 2, por ejemplo, en el Salmo 119, si no le gustan los corticos. Usted puede meditar en los 9 capítulos que leyó de Mateo, o en los 9 capítulos que leyó de Romanos, o en los 22 capítulos que leyó de Apocalipsis, o en los 50 que leyó de Génesis. Usted y yo debemos encontrar nuestra delicia, porque la bienaventuranza es: bienaventurada es la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita. Y entonces uno dice, bueno, entonces con meditar en la tarde tengo. John me comparó a una res, seré tan aplicada como una vaca y solo lo haré en las tardes. No, me dice, medita de día y de noche. Y ese meditar no es alejarme de las labores cotidianas, sino que por el contrario, mientras estoy en mis labores del día, o si trabajo en las noches, constantemente ese meditar es el que me está guiando, ese consejo de Dios es el que me está guiando en ese accionar, ese consejo de Dios es el que me está guiando en ese actuar, y ese consejo de Dios es el que me está guiando en el momento en que me siento a ser un ser humano en esta generación que trae provisión de la palabra de Dios a todo sitio a donde acude y donde me encuentre. A veces sin hablar, porque con el solo ejemplo basta. Y en su ley medita de día y de noche. Bueno, pero como es un solo un breve comentario del capítulo 1 de Salmos, mejor continuemos. Si usted quiere profundizar más sobre esto, pues métase usted con el Espíritu Santo, por favor, y seguramente le va a hablar muchas otras cosas. En el versículo 3, a raíz de no haber estado en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, y a raíz de en la ley de Dios estar mi delicia y en su ley meditar de día y de noche, entonces Dios me va a decir cuáles serán los resultados en mi vida. Así como cuando usted ha ido juiciosa y juicioso a una buena nutricionista o a un buen nutricionista, él le dice, coma así. Y después va a donde un buen entrenador le dice, haga ejercicio así. Y usted sigue esas instrucciones sin saltárselas, realmente sabiendo que no está su salud física. Mire lo que ocurre si soy obediente a los primeros 2 versículos del Salmo 1. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entienda bien, plantado. No somos una matica de esas que las señoras o los señores que les gusta el jardín están constantemente trasladando de un lugar a otro. No, señor. Nosotros necesitamos entender que plantar es echar raíces. Estamos hablando de un árbol que fue plantado en X lugar, ya nos va a decir dónde, y comenzó a profundizar sus raíces de manera que el árbol se quedó viviendo ahí. Aquí en nuestra ciudad y en nuestros campos todavía tenemos la oportunidad de ver muchos árboles. Hay árboles que han estado ahí desde el tiempo de los conquistadores, desde antes, desde los indios que vivían en estos valles. Han estado ahí, siempre. Usted nunca ve un árbol de suyo moviéndose para otro lado. El árbol está ahí plantado. De la misma manera me dice que mi alma debe estar plantada. No debe ser un alma que está corriendo de un lado para otro. Pablo lo dijo de otra manera. Un niño arrastrado por cualquier viento de doctrina que va de acá para allá y nunca crece. Por eso lo llaman niños.
Y entonces les dicen, ay, está corriendo, van a decir, no, Dios me está hablando de estar plantado. Ahora, ¿dónde debe estar plantado ese árbol? Para que pueda ser un árbol como el que Dios me va a decir en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El Señor Jesús, dando un ejemplo, dijo en cierta ocasión, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, se va a vagar por lugares desiertos. Y en esos lugares desiertos, el espíritu inmundo reflexiona y dice, me volveré a mi casa, yo que ando vagando por aquí en estos desiertos. Y al llegar a esa casa la encuentra vacía y dice que llama a 7 espíritus peores que él y entra nuevamente en la casa de donde había salido, o sea, de la persona donde hace, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que la primera vez. ¿Con qué llenamos nosotros el templo que Dios nos ha dado? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, con palabra. Pablo dijo, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Me dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y además es útil para una serie de beneficios en la vida de cada creyente y de cada persona que a Dios se aproxime. Debe estar junto a corrientes de aguas. ¿Qué ocurre con las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras son las aguas. Pablo en Efesios dice el agua de la palabra, hablando de la palabra de Dios. Es que estas aguas son constantes. El Señor Jesús le dijo a aquella mujer, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Se está refiriendo también a la palabra. La palabra entonces se convierte en un ancla para mi vida. John, disculpe, acabo de llegar. ¿Por qué es que está usted ahí en el Salmo número 1 si yo estaba juicioso en Apocalipsis? Porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 leímos, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces estamos viendo una manera práctica de cómo perseverar en esa santidad y en esa justicia. Entonces la persona que en la ley de Dios medita de día y de noche, que es la palabra de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted no es que tiene momentos en los que visita la palabra, no, es que usted es un habitante de la palabra. Es que créame, yo aquí en la billetera cargo el Salmo 23, el 91 y una oracióncita especial por ahí, yo no sé aquí a quién. Pues menos mal no carga el 119 porque entonces no le cabría en la billetera, ¿cierto? Estamos hablando de la persona que toma en serio la palabra y en ella medita de día y de noche. Pues para esta persona no es ningún problema dejar cualquier lectura o aplazar mirar cualquier programa por ir a la palabra, porque recuerde que es que en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley, en la de Dios, medita de día y de noche. Entonces es un ser humano plantado siempre en las corrientes de las aguas. Ahora, lo bueno de estas aguas es que son aguas administradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va decantando tu vida y te va forjando con ellas para llevarte a la estatura de la plenitud de Cristo, a llevarte al carácter de Él. ¿Qué pasa con ese árbol? No basta solo con estar plantado junto a corrientes de aguas. De suyo, dice la Escritura, que da su fruto en su tiempo. No somos entonces árboles solo plantados con unas buenas raíces, árboles plantados con unas buenas raíces y con unas buenas ramas, sino que damos fruto. Me llama la atención de que el Salmo habla primero del fruto antes que de las hojas. Entonces, el fruto es aquello que de una persona plantada en las aguas de la palabra, que es la vida del Espíritu, vive en la vida del Espíritu que el Espíritu Santo le da. Hablemos sencillamente del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, Gálatas capítulo 5. Hablemos también de los dones del Espíritu que da en 1 Corintios capítulo 12. Solo para hablar de eso. Pero entonces estamos hablando de que por nuestros frutos seremos conocidos, que da su fruto en su tiempo. ¿Recuerdan aquella ocasión?
en que el Señor Jesús estaba con sus discípulos, lo hemos visto varias veces, y se arrimó a una higuera buscando brevitas y metió la mano y ese arbolito no tenía sino hojas. ¡Oh, furia! Maldijo la higuera. Dice que los discípulos después pasaron por el mismo lugar y la higuera estaba seca. Porque es que a Dios no le servimos solo con hojas. Por eso dicen las Sagradas Escrituras, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, porque también da sombra. Entonces, el árbol del cual está hablando acá es el ser humano que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. O sea, cada vez que la gente mete la mano para buscar algo de Dios, encuentra. Cada vez que busca sombra para buscar algo de Dios, encuentra dónde cobijarse. No es así pues la fe. El Señor Jesús también la comparó a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas, pero que cuando crece llega a tener ramas en donde habitan las aves y sombra suficiente para que las bestias y los animales encuentren abrigo en él. Y su hoja no cae. Bueno, eso en cuanto a la vida interna. Dios empieza a tratarnos de adentro para afuera. Mire que habló primero de plantado, porque tiene raíces, eso se va por dentro. Es como quienes construyen. Primero hacen las bases. Usted encuentra que lo invitan a un proyecto de un edificio y lo primero que hacen los constructores es cavar. Y cavar profundamente para colocar las bases. En los primeros meses usted no ve nada, pero después empieza a ver asomar una columnita y una losa y otra losa y otra losa, y eso sube una cantidad de pisos. ¿Pero por qué? Porque primero están las bases. Entonces, ahora tenemos frutos y hojas que no caen, pero también dice la Escritura, y todo lo que hace prosperará. No algunas de las cosas que hace. Y la prosperidad de la cual está hablando acá Dios es la que Él valora. Bien dijo el Señor con uno de sus profetas, no se gloría el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Sí, gloríese en conocerme, eso es lo que dice el Señor. Y todo lo que hace prosperará, porque no solamente prosperará a nivel temporal, sino que nos está llamando a prosperidad de vida eterna. El salmista seguramente no tenía la claridad que usted y yo sí tenemos hasta Apocalipsis 22, pero ahora usted y yo sí podemos mirar la proyección que este salmo tenía desde que fue escrito. Y todo lo que hace prosperará. Impresionante. Todo lo que hace prosperará. Pero no me puedo quedar acá porque solo es un vistazo. Y todo lo que hace prosperará. Pero también Dios deja en libertad aquel que dice, no vea, ¿sabe qué? Yo voy a ser un desventurado. Yo sí voy a aceptar el consejo de los malos. Voy a estar en el camino de los pecadores y me voy a sentar en la silla de los escarnecedores. Y Dios le dice, bueno, yo no tengo ningún problema con eso, porque yo no he hecho autómatas. Les he dado un libre albedrío. Pero también quiero serle sincero a usted que quiere perseverar por ahí. Vuelvo al punto. John, acabé de llegar. ¿Usted por qué anda en el Salmo 1? Mire, porque en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 11, dice, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Ahora el Salmo le va a hablar a aquellas personas que quieran perseverar en la injusticia y en la inmundicia. No así los malos, dice el versículo 4 del Salmo. ¿Cómo así que no así los malos? Pues no serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, no darán fruto en su tiempo y su hoja sí caerá. Y además les recuerda por qué, porque en la ley de Dios no está su delicia, ni en ella meditan de día y de noche. Y además se mantienen en silla de escarnecedores, en camino de pecadores y en consejo de malos. A esos Dios les dice por el Espíritu Santo, desde el Salmo 1, lo que les recuerda en el capítulo 22, versículo 11 de Apocalipsis. No así los malos. Ahora, malo porque está alejado de Dios. No proviene sino maldad del corazón que está alejado de Dios. No así los malos. Y acerca de los malos, ya no los compara con un árbol.
los compara con un tamo, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe qué es un tamo? Se lo digo en paisa, una pelusa. Usted ha visto que a veces está por ahí y hay árboles de los cuales está cayendo como una pelucita y se la lleva el viento para un lado y para otro. Dios ahora al malo le dice que no es como un árbol, así tenga apariencia de árbol, así tenga ramas aparentes, así tenga hojas aparentes, y de todas formas el malo también da, digámoslo así, frutos. En Gálatas capítulo 5 también está, y son como 15 o 16 obras de la carne en las cuales el malo navega. A eso les dice, son como el tamo que arrebata el viento. En cualquier momento, un salmista, creo que es en el 73, llamado Asaf, otro salmo, una vez, él bien consagradito a Dios, había sido un hombre que no había estado en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se había sentado, pero le estaba yendo mal. Y entonces, en medio de esas reflexiones, él confiesa, estuve a punto de resbalar porque vi la prosperidad del impío, vi la prosperidad del malo. Los veía robustos, sus hijos no tenían falta de ningún bien, todo le salía bien. Y a él, seguramente, como a muchos de nosotros nos ha ocurrido, las cosas en lo temporal mal, pero uno sabe que está bien plantado. Hasta que él empezó a mirar esto que el salmista del 1 está describiendo, que el malo hoy está y mañana no. En un momento desaparece. Y si persevera siendo anciano y llega con su maldad hasta ser anciano, usted y yo ya tenemos la explicación del eterno, porque recuerde que estamos en el Apocalipsis, porque estábamos buscando lo de las moradas que el Señor Jesús nos fue a preparar a los que en Él creamos. Son como el tamo que arrebata el viento, ni siquiera es una tempestad. Es que el tamo no lo arrebata un tremendo aguacero, una gran tormenta. Puede ser el silbo apacible y se lo lleva, porque es tamo, el tamo que arrebata el viento. Y entonces el salmista quiere terminar y dice, por tanto, y ahora va a hablar del juicio eterno. Vuelvo y te digo, tal vez el salmista no tenía tan claro lo que tú y yo sí tenemos, pero por el Espíritu podemos aplicar esto al tribunal de Cristo, al juicio del trono blanco, a la eternidad misma en la resurrección, tanto para un lado como para el otro. Por tanto, es decir, por todos los 4 versículos que acabo de hablar, con base en eso, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Obviamente había un contexto para el salmista en su espacio-tiempo, en el momento en que lo escribió, pero estamos hablando ahora nosotros, cientos de años después, de que hay un juicio, usted y yo ya lo tenemos claro. No se levantarán los malos en el juicio. ¿No se levantarán qué? No se levantarán porque no tienen nada que opinar en el juicio de los justos. No se levantarán los malos en el juicio. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. En la resurrección, en el 2.5 de Hebreos, que dice, estamos hablando acerca del siglo venidero en el que hemos de vivir, donde el jefe será otro, o sea, el Señor Jesús. Pensemos siquiera de manera limitada hasta el milenio, pero tú y yo ya estamos hablando del 21 y 22 de Apocalipsis en la Nueva Jerusalén. Allí ya se nos dijo que no va a entrar ni los perros, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los fornicarios, etcétera, etcétera, ni todo el que hace maldad, ni los pecadores entrarán en esa congregación. No podrán levantarse en el juicio a decir, sí, yo estoy inscrito en el libro de la vida, déjeme entrar, porque por no estar escritos serán juzgados según sus obras que están escritos en los otros libros. ¿Y sabe por qué? Y ahora el salmista baja el tono y serenamente da la razón. Dice, porque Dios conoce, oiga bien esto, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Permítanme en paisa decirle, Dios no es mansalvero. En su juicio, nadie podrá decir, en el eterno, hay injusticia, me juzgó como no era. Yo no sabía eso, si me hubieran dicho. Y los justos, a los cuales el Salmo se refiere, que tienen un camino, permítanme la alegoría, Jesús dijo, nuestro Señor, yo soy el camino.
El camino de los justos, dice el Salmo, Dios lo conoce, pero también conoce la senda del malo. El camino de los justos es para bendición eterna. El camino de los malos es para perdición eterna. Por eso es que es tan serio esto que estamos hablando. Hemos estado reflexionando acerca de que la palabra de Dios no está en cuarentena. Miren, acaban de prorrogar la fecha de cuarentena. Algunos expertos dicen que la harán corriendo. Pero qué oportunidad tan grande la que los hijos de Dios tenemos, y aquellos que el Espíritu Santo lleve a nacer de nuevo tienen en este momento en que pueden afianzarse en el libro de libros después de haber conocido de Cristo Jesús. Vuelvo e invito a aquellos amigos y amigas que ya eran creyentes, pero que están súper atrasados por sus ocupaciones temporales, porque cuando las ocupaciones temporales estaban, al menos la disculpa tenían de que estaban muy ocupados y que no tenían tiempo por andar corriendo en el tráfico de acá para allá, en sus vehículos o en su transporte y en el afán. Ahora no está eso. Tienes tiempo, te digo, de desatrasarte. John, usted sí es cansón, dígame lo que quiera. Pero en aquel día, en la presencia de Dios, no podrá decirme, John a nosotros no nos dijo la importancia de crecer plantados junto a corrientes de aguas que son la palabra, para dar nuestro fruto en su tiempo y para que nuestra hoja no caiga y para que todo lo que hagamos prospere, porque Dios conoce el camino del que es justo. Sí se los dije y hoy te lo vuelvo a repetir. Y si usted es una personita que está escuchando esto por casualidad o porque le tocó o porque le llegó, yo le animo a que de la senda de los malos, por no creer en Dios y no vivir conforme a su voluntad, se pase al camino de los justos. Es tan sencillo como un abrir y cerrar de ojos. Porque resulta que el sendero y el acceso al Padre sigue siendo el mismo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Para el que lleve 100 años en el caminar del Señor, o 120 como Moisés, o para el que de alguna manera apenas hoy esté llegando a los pies del Señor, el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesús. Él es el camino. Padre, te doy gracias en este momento por cada persona que se afianza en tu palabra. Gracias, Padre, porque aunque nos has mostrado las moradas y dónde habremos de habitar, nosotros todavía estamos acá con los pies en la tierra, en esta generación, en este cuerpo que ha de ser entregado para recibir el otro, en esta vida que biológicamente perecerá para poder salir a la resurrección eterna. En toda esta tierra temporal, porque todo esto, como ya nos lo dijiste, será borrado para dar paso a un cielo nuevo y a una tierra nueva, para habitar en tu gran ciudad, contigo, amado Padre, contigo, Señor Jesús, y contigo, Espíritu Santo, y en la congregación de todos los justos, y con todos los ángeles que guardaron su dignidad. Hoy te damos gracias porque nos das la oportunidad de perseverar afianzados en las Sagradas Escrituras. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos toda la honra y todo el honor. Y ahora, a todos les envío un fuerte abrazo y les deseo el mejor de los tiempos. Amén.